contémonos, ustedes dónde trabajan, con quién trabajan, cuál es su interés pues para estar en el webinario, qué esperan del webinario y cómo se sienten acá. Bueno, yo cuando llegó la invitación a mi correo institucional, me interesó porque digamos que en esta época en la que todo ha dado un vuelco total, sí es interesante ver diferentes puntos de vista y quizás hasta escuchar experiencias de otros colegas y de personas que están más cercanas al tema de la virtualidad, porque para nosotros ha sido un poquito difícil la adaptación, no imposible, porque gracias a Dios yo trabajo en el Colegio La Victoria IED en la localidad Cuarta de San Cristóbal, al lado del Hospital La Victoria justamente. Ujú. El proyecto cuenta con un equipo de docentes muy comprometido y eso nos ha permitido a nosotros poder ir incluso un paso más allá de las cosas que nos han pedido desde Secretaría, porque desde el inicio, cuando empezó esta contingencia, nosotros pudimos tener, siempre hemos tenido un banco en el archivo de guías, de pruebas por competencia, desde que hemos estado allá, porque también somos docentes que llevamos mucho tiempo en el colegio, la mayoría, del 90%, el 99% de docentes estoy hablando de la jornada mañana, estamos allá hace más de 10 años. Eso nos permite haber consolidado, digamos que un trabajo y a nivel de material, teníamos como muchas estrategias para cuando salimos a esta contingencia no dejar a los niños así como tan sueltos. Entonces fuimos un paso más allá. Pero el tema de la virtualidad ha sido muy difícil por la comunicación, por la misma dinámica del contexto que impide que los chicos tengan las posibilidades para acceder, eh, porque, digamos, también hay padres de familia que en estas alturas ya del proceso están mostrando agresividad hacia los docentes, como si de parte de nosotros fuera el problema y como si nosotros tuviésemos la varita mágica para solucionar todo y no es así, ¿sí? Entonces, como les digo, pienso que la fortaleza siempre en la institución, en la jornada ha sido el equipo de trabajo que hay y ahí estamos tratando de mirar cómo apoyamos el proceso, también tratando de mirar cómo estamos nosotros, porque ya esta situación de pandemia ha tocado a miembros de nuestra comunidad y pues ustedes saben que eso ya va tocándolo a uno más de cerca, ¿cierto? Porque uno Mm. siempre ve las cosas como que a mí no me va a suceder, yo quizá voy a estar más favorecido, pero pues esa es una situación en la que ninguno tiene ni corona para llegar a de pronto ingresar a esa lista en el porcentaje de los afectados. Entonces, a mí me interesó entrar al webinar para escuchar y aprender y de pronto hasta compartir las experiencias que nosotros hemos tenido como colegio y como jornada. Muchas gracias, Aura. Bueno, Olga Patricia, ¿nos quieres compartir tu interés? ¿No nos está escuchando? Narda, ¿tienes micrófono cerrado? Sí, bueno, buenas tardes para todas. ¿Por qué me uní porque me pareció un tema bastante interesante y bastante actual. Yo soy profesora de aula, trabajé con el Politécnico y trabajo en este momento con básica primaria. Y ese es un camino que nos toca aprender a explorar a todos. Y estoy aprendiendo a explorar las nuevas experiencias. Los nuevos chicos tienen diferentes reacciones, tienen diferentes componentes, núcleos familiares supremamente disfuncionales, todos unidos bajo un mismo techo. Entonces nos toca aprender como a darnos la mano y a mirar qué camino vamos a coger, porque esto está cambiando. Y nos toca aprender de todos con todos.
Toca mirar qué camino cogemos. Tenemos muchos caminos y definitivamente uno se puede perder. Y justamente de eso se trata este encuentro, de hacer una construcción colectiva y como bien dices, mirar a ver qué camino cogemos. A mí me gusta la reflexión que tú haces, porque efectivamente es eso, ¿qué camino vamos a coger? Creemos que hay que hacer una construcción colectiva. Esto no es solamente del Estado colombiano o de nuestras instituciones, sino que hay que hacer una construcción colectiva. Olga, ¿nos quiere compartir el interés? Tal vez Olga no nos escucha. Tiene el micrófono cerrado, pero no sabemos si nos escucha. Sería por el chat preguntarle, de pronto. A ver si nos escucha. Dianita, ¿tú estás escribiéndole a Olga Patricia? Y listo. Bueno, no sé si quieren damos inicio ya, de una vez. Sí. Listo. Con eso, pues las personas que se vayan conectando a medida van entrando en la temática, ¿listo? Bueno, pues inicialmente pues queremos presentarnos para que sepan quiénes somos nosotros. Mi nombre es Diana Gil, yo soy profesional en dirección y producción de cine y televisión y máster en redes sociales y aprendizaje digital. En el día de hoy nos acompaña Sonia Segura, que se destaca por su experiencia como asesora en proyectos e-learning, con énfasis en instituciones de educación superior, en los componentes comunicativo y pedagógico. Participación en la construcción de modelos pedagógicos para la virtualidad, acompañamiento a docentes de pregrado y posgrado, y en procesos de virtualización, y pues actualmente la gerente de Click Activa. También nos acompaña la docente Cristina Borges, más de 15 años participando en proyectos de educación, nuevas tecnologías y mediación pedagógica, coordinación de proyectos cuyo objetivo es fundamentar conceptual, metodología y operativamente el diseño e implementación de una red académica de experiencias entre instituciones educativas, promover procesos de planeación, organización escolar y comunicativa para el desarrollo sostenible de políticas, estrategias y recursos de la integración de las TIC al aula. Bueno, a medida que vayamos hablando, pues vamos a ir conociéndonos con muchísimas cosas más. Queremos dar inicio a este webinar con un video para que arranquemos como con un poquito de inspiración para poder hablar, comentar, para que podamos encontrar como todas estas dificultades, estas soluciones precisamente de las que estábamos hablando inicialmente. ¿Listo? Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas.
Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, inicialmente invito a la reflexión de este video. ¿Qué nos convoca? ¿Qué nos evoca a ver un video como este? Pero también nosotros como maestros, como docentes, realmente, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué creemos que nos espera? ¿Cómo serán las aulas del futuro? ¿Cómo serán las escuelas del futuro? O sea, nosotros nos ponemos a reflexionar frente a lo que nos muestra el video, nos muestra Netflix, nos muestra Wikipedia, Airbnb, o sea, como hay un cambio muy brusco en lo que nos muestra el video, porque el video no nos muestra las transformaciones que se dan ni los procesos a los que hay lugar cuando nos movemos de una tecnología hacia la otra. Obviamente, la relación entre tecnología y cultura, tecnología y sociedad, implica una reflexión frente a lo que nosotros y a nuestro papel como maestros, a lo que hacemos en el aula, si es que van a existir las aulas o cómo serán las aulas del futuro, cómo nos las imaginamos. Yo invito a una reflexión que tiene que ver con las interfaces. En el video nos muestran y nos hablan del iPhone, nos hablan de esta tecnología, pues, en la que convergen diferentes tecnologías, pero no solamente las tecnologías, sino también convergen los conocimientos de nosotros y las apuestas que nosotros como habitantes de este planeta y como seres humanos que vivimos acá, la hacemos. O sea, nosotros aportamos a estas transformaciones y a la construcción de esta tecnología. Un poco la reflexión a la que nosotros invitamos desde acá es a que miremos estas transformaciones y cómo nosotros somos artífices de estos cambios, de estos tránsitos como maestros hacia las aulas del futuro. Esto, y hablo de las interfaces porque realmente si nosotros hiciéramos un recorrido histórico a través de las interfaces de lectura y escritura, que son interfaces comunicativas que nos tocan a nosotros como docentes, tendríamos que empezar a mirar que no siempre todos los elementos de una interfase nueva hacen que desaparezcan los de las interfaces anteriores. Entonces, yo también traigo a la reflexión nosotros qué consideramos que va a permanecer en las aulas del futuro, en estas que nos imaginamos o en estas que estamos viviendo o en estas que nosotros estamos aportando a la transformación, qué partes de las interfaces o qué partes de las tecnologías van a permanecer. Ahí hay una pregunta que a mí me parece que es muy seria sobre la que nosotros como maestros debemos reflexionar. Hay otra cosa que traigo acá y es que cuando nosotros miramos estas relaciones y estas transformaciones de las interfaces, como de el papiro nosotros podemos pasar y mirarlo a la imprenta, y si miramos qué permanece, podemos encontrar que permanece, por ejemplo, la forma de escribir en columnas. Y es una forma que nosotros todavía encontramos en los libros. Entonces, fíjense cómo a través de los tiempos hay cosas que permanecen. Cuando pensamos en el aula, y si pensáramos que el aula es una interfaz, ¿qué cosas permanecerían? ¿Y cuál sería nuestro rol en esta transformación? O sea, Aura hace un rato hablaba claramente de que nos ha tocado asumir una serie de cosas y ella dice, para nosotros no ha sido tan difícil porque nuestro colegio ha estado a la vanguardia, porque nuestro colegio tiene una serie y un banco de actividades y de talleres y de propuestas y de contenidos
Entonces, en este momento nosotros decimos, bueno, ¿y nosotros como maestros qué vamos a hacer en el aula del futuro? En esta aula que nos genera incertidumbre, en estos cambios de incertidumbre, de transformación, de una transformación casi que obligada por la pandemia en este momento, pero que en el discurso cotidiano nosotros decimos, no, nosotros después de la pandemia vamos a hacer otros. Pero otros cómo? ¿Cómo nos movemos nosotros en un mundo realmente complejo y en un mundo realmente con incertidumbre? Entonces, yo invito a que pensemos todo este tipo de cosas, porque si vemos el video, nosotros como habitantes de este mundo, cómo sentimos que nuestra vida se transforma en la vida digital. Y también convoco a que miremos cómo es la relación entre lo virtual y lo que llamamos real, porque finalmente no son cosas opuestas que se contrapongan, sino son cosas, son elementos de nuestra misma vida por las que transitamos permanentemente, pero que supuestamente nosotros le aportamos y le apostamos a que es otro tipo de reflexión y de vida. En este momento estamos invitando a ver una imagen que para mí convoca mucho a la reflexión y a un pensamiento crítico, y es si será que nosotros en la virtualidad seremos como la profe en la pantalla, que nos la jugamos por nuestros estudiantes para que los estudiantes realmente nos atiendan. O sea, ¿cómo hacemos para que los estudiantes nos atiendan? ¿Será que nos colocamos detrás de una pantalla para hacer lo mismo que hacíamos en nuestras clases presenciales y frontales? ¿O si realmente también los modelos pedagógicos se van transformando y nosotros aportamos a esta transformación de los modelos pedagógicos y de las relaciones que empezamos a generar en el mundo virtual? Que es Cris, un mundo que, dime. perdóname que haga este comentario aquí. Yo quería, estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, con las reflexiones a las que nos estás invitando, y yo quisiera decir que es tremendamente importante eh, intentar responder o reflexionar en torno a lo que nos decía el video. Ya hay mucha gente delante de nosotros, ¿no? Que es un poco lo que Cristina estaba diciendo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como docentes frente a esta pandemia, frente a estas circunstancias que claramente en el corto plazo no nos va, el escenario no va a cambiar, ¿no? Esta ilustración que estamos presentando aquí, además de lo que decía Cristina, también invita a pensar si lo que estamos haciendo como docentes de manera obligada en este momento es traer este escenario de la presencialidad, pero ahora a través de una plataforma como esta, ¿cierto? ¿Qué transformación de verdad estamos haciendo en términos de lo que requiere este contexto de educación virtual? ¿Cierto? ¿Hasta dónde estamos preparados como docentes para asumir estos desafíos? ¿No? Esas son reflexiones que queremos traer a este webinar para que intentemos responder entre todos a esas inquietudes y que podamos definir claramente cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades más sentidas de los docentes en este nuevo escenario. Y esto pasa en los distintos niveles de formación, ¿verdad? En superior, en básica primaria, creo que los docentes todos están viviendo este tipo de, digamos, de desafíos, por decirlo menos. Y por eso hemos traído un enlace para que participemos, para que todos, está por el chat, en este momento Diana nos está compartiendo el enlace por el chat y nos gustaría que ustedes nos dejaran allí por lo menos una de sus necesidades o la más importante en los distintos componentes. Está claro que este nuevo escenario
nos plantea muchísimos desafíos, pero queremos que ustedes nos ayuden a conformar este panorama para saber, como decía Narda al comienzo de la conversación, nos toca aprender a todos. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Si estamos hablando de dificultades pedagógicas, ¿será que son las más importantes? ¿O serán las dificultades de orden tecnológico o las comunicativas? Entonces, yo los invito a que entren en este momento al enlace que estamos compartiendo por el chat y que nos cuenten cuáles son sus dificultades, o por lo menos una en cada componente. Olga Patricia, Aura, Alfredo, que se conectaron. Laura. Y finalmente, cuando nosotros miramos estas transformaciones y ya hemos estado, digamos, asumiendo la virtualidad, porque nos obligó la pandemia en algunos casos, en otros ya lo veníamos haciendo, finalmente las dificultades y las necesidades que surgen de esta nueva relación, de este nuevo rol que nosotros asumimos en un mundo muy complejo y con un grado alto de incertidumbre. Pero también yo los quiero invitar a que la idea es que no solo nos escuchen a nosotros, sino queremos escuchar su opinión. Entonces, además de que la coloquen ahí en ese docs, que la idea es que hagamos como un archivo conjunto, nos las vayan contando. ¿Qué dificultad realmente han encontrado ustedes en su labor docente actualmente con todas estas cosas? De pronto un poco lo que nos estaba contando Valentina al principio, Aura, nos gustaría escuchar a Alfredo, a Laura, bienvenidos, que llegaron en medio de nuestra conversación. Entonces, de pronto también escucharlos a ustedes, como aparte de que lo escriban, que no lo cuenten. ¿Quién nos está contando? Lograr el impacto y motivar a los estudiantes para mantenerse en esta dinámica de interacción. ¿Quién nos cuenta eso? No alcanzo a ver quién nos cuenta. De pronto, no sé si alguien está hablando y tiene su micrófono apagado. Recuerden que activamos el micrófono para poder escucharlos, ¿vale? Bueno, yo voy a romper el silencio de pronto para animar a los demás y hacer como más cálida la reunión. La conversación. Gracias, Aura. Miren, yo pienso que son muchas las dificultades, pero digamos que desde la labor que yo desempeño, la de comunicación es una dificultad que ha sido muy fuerte para mí. El manejo de los tiempos es otra cosa que ha tenido que, digamos, ir siendo aprendida y aprehendida para poder adaptarse a uno, porque yo pienso, cuando te escuchaba hablar acerca de cómo nos vamos a adaptar en este momento, yo pienso que hay que tener en cuenta que no tenemos que ser tampoco tan apocalípticos, porque esa es una situación que muchos han asumido. Entonces, todo esto lo ven de una manera ya al extremo negativa y no de pronto sacan provecho ni ven el provecho que también se está sacando de la situación. Yo pienso que en ese sentido, y aludiendo a Humberto Eco, sí hay que ser más integral. Mi posición es, a pesar de todo lo que hemos vivido y hasta el momento lo que se ha tenido que ir modificando, yo pienso que una visión integrada de las cosas nos va a permitir poder estar como al frente de la situación, sí, de una manera más tranquila, porque eso es lo que genera todas estas dificultades que los profes de pronto ahorita nos están compartiendo, y es la intranquilidad, el estrés, el hecho de que comentaba un día una profe en una reunión, es que ya ni siquiera lo atienden a uno y piensan que porque uno está en casa no se enferma, ni necesita un respiro, ya no, ni siquiera uno accede a una incapacidad porque como estamos en casa, entonces piensan que estamos supremamente bien. Y pues sí, en muchas cosas tienes razón, yo también lo creo, ¿no? Devolviéndome a lo que decía al principio de la comunicación, es que comunicarnos por estos medios es muy difícil porque las intenciones, los tonos, el mensaje no llega a veces como de pronto está transmitido, se interpreta de la manera que no es, y eso también
empieza a generar distancias, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy fuerte eso, uno no sabe que tiene que manejar la comunicación, pero hay personas que en la escritura o en una reunión el tono de voz lo exacerban, la escritura no son delicados, si me permiten el término, no son delicados en la forma como escriben y entonces son hirientes, terminan siendo hirientes. Todo eso uno ha tenido que irlo entendiendo, tratando de no juzgar a la otra persona, sino más bien con el ejemplo de pronto ir diciendo que no es esa la manera, ¿sí? Aún así, pienso que hay momentos en los que también uno ha caído y es un ejercicio constante de estar evaluándose, de estar revisando, de estar mirando qué es lo que voy a dejar de hacer y cómo debo reorientar la manera como lo estoy haciendo para que lo que no me gusta no lo utilice en contra del otro. En ese sentido. Los tiempos, porque yo pienso que a muchos les ha pasado, y voy a comentar desde lo personal. Antes de salir al receso de la mitad de año, eh, mi horario era desde, soy muy cumplida, digamos, con mi jornada. Yo a las 6:15 tengo ya mi computador funcionando para atender todo lo que me llega de todas las instancias y me daban 10 de la noche, 11 de la noche. Lo más tarde que trabajé fue hasta las 12:30 de la madrugada. Y cuando salí al receso me evalué en toda esa situación y dije, no, voy a también a respetar mis tiempos, porque el hecho de que yo no tenga niños pequeños es una fortuna porque considero mucho a mis compañeras que tienen todavía sus niños pequeños. No quiere decir que por eso tenga que también dedicar todo el día a mi trabajo, no. También tengo una vida, también me gusta hacer cosas que me enriquecen personalmente, que me gusta hacer, y estaba dejando todo eso de lado. Entonces, he estado tratando de respetar los tiempos. Es difícil, muy difícil. Entre ayer y hoy, por las demandas que tiene las actividades del colegio, entonces he estado trabajando tarde. Anoche trabajé hasta las 11:30 y hoy, mientras estoy acá en la reunión, no me preguntan, pero estaba diligenciando unas rejillas para no quedarme atrasada, pero pues también aproveché, porque mira, si no es por eso, se me hubiese pasado la reunión de ustedes, porque toda esta confusión y esta carga de información hace que uno esté perdido, loco, como que las cosas se le olvidan a uno. Y al estar revisando me encuentro con la página, yo, verdad que me inscribí a la reunión e ingresé. Entonces, esas dos para mí pienso que han sido dificultades muy grandes, pero si me ponen a sacar la lista puedo compartirla de todos mis compañeros y es una cosa que yo creo voy a darle el espacio a otro asistente para que pueda compartir también la experiencia, porque yo pienso que en eso estamos compartiendo experiencias muy similares, Ujú. ¿sí? Esta situación nos ha llevado a todo eso. Entonces, bueno, cedo la palabra para el que quiera seguir y cierro el micrófono. Gracias, Aura. ¿Quién quiere compartir su experiencia ahora con nosotros? Bueno, cuando tú conversabas, Aura, mientras alguien se anima, mientras Aura compartía parte de su experiencia, yo recordé en una tutoría virtual, hablando con unos estudiantes, un estudiante me pregunta, profe, ¿y no podemos reunirnos el lunes? Y yo le digo, el lunes es festivo. Y me dice, luego en la virtualidad hay festivos. Yo creo, Cristina, y equipo, que sí, este escenario, vamos a decir que nos invita a hacer un replanteamiento en todos los sentidos, en lo comunicativo, como decía Aura, en el tema tecnológico, porque aquí no hemos hablado de las dificultades que tienen los profesores para abordar el tema de las plataformas,
pero claramente ninguno estaba preparado para eso, ¿cierto? Ni para asumir los tiempos, ni para trabajar el aspecto comunicativo, como lo decía Aura. Es una infinidad de dificultades, ¿verdad? Eh, pero la pregunta que yo haría en este momento es, ¿por dónde creen que debemos empezar? Hay muchas dificultades, pero tratemos de centrarnos por lo menos en un componente. ¿Cuál es el componente crucial? ¿Cuál es la dificultad más sentida? Porque tenemos muchos, pero necesitamos encontrar como el camino, como decía Narda al comienzo. ¿Por dónde vamos a empezar a solucionar esto? Es la pregunta que yo lanzo al equipo que está conectado en este momento. ¿Por dónde creen que debemos comenzar? Pueden abrir sus micrófonos, quien quiera participar. Mi doctora Sonia Valentina quiere participar porque escuchó el tema y le pareció interesante. Bueno, hola, yo soy Valentina, pero pues quiero opinarles más como estudiante. Yo soy estudiante, voy en noveno semestre y pues bueno, me ha tocado luchar con la era digital porque pues yo estudio diseño y realmente ha sido muy difícil tener como mediante ese conocimiento, darlo a expresar, porque como ustedes saben, yo manejo mucho de lo que es de materiales, como la información, la innovación, y eso me ayuda mucho a transformar como estos caminos y a los profesores también nos hemos ayudado bastante. Y yo creo que algo que tienen que tener muy en cuenta es no caer en la monotonía, porque algunas clases se vuelven un poco aburridoras y lo que hacen es que nosotros perdamos el interés. Digamos, yo tengo clases de 3 horas y no es lo mismo 3 horas estar en un ambiente con compañeros y con ustedes enfrente, como que cambia el ritmo de trabajo a tenerlos enfrente en la pantalla. Entonces yo creía que es como cambiar ese método experiencial para nosotros los estudiantes. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo tuve una clase el semestre pasado que era sobre normas APA, entonces era como bastante, pues, de 3 horas. Y lo que nos hacía el profesor era siempre estar nosotros atentos a él. Entonces nos decía como, ok, vamos a hacer un quiz, pero entonces era como mediante una plataforma interactiva. Entonces él nos ponía el quiz en nuestras pantallas y nosotros respondíamos desde nuestros celulares. Y todos al tiempo, entonces todos teníamos nota, eso era muy interactivo y no solo nos hacía caer en la monotonía, sino que nos hacía aprender mediante estas herramientas que ahora, como ustedes saben, todo es virtual, todo es digital y hay que transformarse. Tanto como profesores como nosotros como estudiantes, no sabíamos hacerlo, pero creo que paso a paso uno va construyendo esta era digital hacia el futuro. Puede que al comienzo todo fuera caos, pero ustedes saben que el caos trasciende, evoluciona y lo vuelve a uno un ser dinámico. Entonces me parece que lo más importante es no caer en la monotonía, pues como ser profesor. Es muy importante. Y pues ya ese es mi punto de vista como estudiante y espero les haya ayudado un poquito. Gracias. Valentina, gracias, gracias. Claro que sí, claro que nos trae a la reflexión. A ver, la intervención de Valentina nos ayuda a llegar a un punto de reflexión que tenemos nosotros en este webinar. Dianita, si nos ayudas con la imagen que tenemos del doctor Ginás, es que cuando Valentina nos habla de que las clases se demoran 3 horas, creo que tiene que ver con esta reflexión del profesor Ginás, del doctor Ginás, que la voy a leer. Literalmente, la escuela enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad. Esta reflexión nos pareció supremamente importante para este webinar, dado que tiene que ver con los tiempos de los que estaba hablando Valentina, tiene que ver con esa relación que tiene el profesor y el estudiante. ¿Será que necesitamos las 3 horas?
hasta dónde estamos entregando contenido para que nuestros estudiantes realmente lo apliquen. Valentina nos lo estaba diciendo ahora. Porque ¿de qué nos sirve entregar horas, cientos de contenidos? Y eso el estudiante, ¿a qué hora se va a apropiar del estudiante? ¿A qué horas el estudiante puede aplicar esa información que nosotros le estamos entregando? Y aquí volvemos al componente comunicativo. Creo que también los docentes deben hacer la reflexión de que los modelos de comunicación en una propuesta de educación virtual, pues necesariamente tienen que cambiar, ¿no? Porque no se trata de un modelo informativo, se trata de un modelo de doble vía donde el estudiante participe, donde nosotros podamos diseñar nuestras estrategias de aprendizaje, pero pensando en este alumno que tenemos al otro lado, que está expuesto a una cantidad de distractores, ¿cierto? Los chicos se conectan claramente, pero ellos tienen acceso a todas las redes, ¿verdad? Si antes nosotros como docentes nos preocupábamos porque los chicos tenían celular en el salón de clase, pero ahora cada uno está conectado. ¿Cuántos distractores puede tener un estudiante que se conecta? Si nosotros le hablamos 3 horas. Creo que ese es un punto de reflexión que dejo sobre este escenario virtual para que lo tengamos en cuenta. Ahí, Sonia, yo quisiera también convocar a que miremos que Aura lo toca un poco y también Narda lo tocan y tiene que ver con las emociones y los sentimientos. O sea, cómo son los sentimientos y cómo son las emociones en la red. O sea, Aura hablaba de la dificultad que también se presenta para comunicarse, pero también hablabas de los afectos para comunicarse, cómo nos comunicamos, o sea, las emociones que están en el centro de nuestros aprendizajes, en el centro de ser humanos. Nosotros somos humanos, entonces tenemos unas emociones, unos afectos, unos sentimientos que también nos permiten ser creativos y ahora en las redes, en lo virtual, ¿dónde están las emociones y los sentimientos? Lo traigo porque finalmente eso está en la base de los procesos educativos, las emociones, los sentimientos. Sin estos no es posible que nosotros hablemos de creatividad. Y además ya es mencionado, o sea, sí lo estamos viviendo y sintiendo como docentes. Dianita, ¿tú nos regalas la diapositiva de los componentes, por favor? Sí, gracias, Dianita. Si recogemos lo que hemos dicho acá, yo diría que el ejercicio de la educación virtual, que a todos nos llegó de manera obligada, ¿cierto? Pasa por todo lo que tenemos acá, por el aspecto pedagógico, por el tecnológico, por el aspecto comunicativo, por el aspecto organizacional, ¿verdad? Y por el docente. Y yo quiero centrarme en el docente porque el docente sigue siendo la persona o el actor que lidera este proceso de formación. El hecho de que ahora estemos conectados por una plataforma no quiere decir que los docentes van a desaparecer del escenario. No, yo creo que es al contrario. Los docentes siguen estando, siguen liderando el proceso de formación, solo que ahora se requieren nuevas competencias para poder movernos en este nuevo escenario que está atravesado por el aspecto tecnológico, por el aspecto comunicativo, como bien lo decía Aura, por el aspecto organizacional. Aura también lo decía, los tiempos, es la cantidad de estudiantes que tenemos que atender, son una cantidad de, digamos, de variables que entran en este escenario, pero el docente sigue siendo la figura más, sigue siendo la persona que lidera todo este proceso. Creo que esa es una conclusión que podemos
traer a este escenario, porque en los profesores está la solución. Claramente el gobierno nacional ha tomado medidas, las instituciones a través de sus instancias de rectoría, en fin, seguramente están buscando soluciones, unas instituciones más que otras, pero finalmente, a mi modo de ver, es el docente quien tiene la solución en la mano, ¿cierto? Como decía Narda al comienzo, todos tenemos que construir esto. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en este planteamiento que estoy haciendo. No sé, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Hola, buenas tardes. Yo soy Alfredo Ubel, estoy de Barranquilla, me alegra saludarlas y poder participar con ustedes en este momento. No sé si me escuchan bien. Sí, Alfredo, Muy estamos bien. perfecto. Bueno, muy atento a esta información que se está decantando en el webinar y seguramente que desde estas instancias vamos a ir encontrando unas vías específicas para actuar nosotros como docentes. Yo estoy en este momento haciendo docencia para posgrados virtual desde la Universidad Cooperativa de Colombia. Y esto pues implica una serie de transformaciones desde el docente y desde la forma como él logra buscar esa pedagogía que conlleve a que el estudiante se pueda involucrar en un 100%, muy a diferencia de lo que ocurre dentro de lo presencial. Entonces, esa es parte de la problemática que se tiene actualmente y cómo están enfrentando las organizaciones de esas universidades, colegios, institutos, etcétera, abordar el tema de la virtualidad. Como se ha tratado de buscar una copia de lo presencial dentro de esa estructura virtual, por eso encontramos lo que decía Valentina, que tienen encuentros presenciales, o mejor, sincrónicos, de 3 horas, que son muy complejos para el estudiante y para el docente. Entonces, ese tratar de hacer una copia de lo presencial para que al docente le paguen las 3 horas, que usualmente le daban en su cátedra presencial, pues es demasiado compleja para toda esa comunidad de estudiantes que están en ese momento conectados. Entonces, desde ese escenario, pues básicamente por eso son los procesos que se desarrollan a través desde lo pedagógico, desde lo organizacional y desde lo comunicativo, para que ese escenario, esa simulación que se está haciendo del aula, que es lo único que se simula, como en algún momento decía uno de los profesores que nos ha acompañado en este sentido, dándonos orientaciones, es que lo único que se simula en la virtualidad es el aula. Entonces, a partir de allí, el docente tiene que tener y tiene que tratar de entender cómo podemos llevar una pedagogía que es totalmente diferente a la que desarrollamos en el espacio presencial. Entonces, el hecho que de pronto se utilice Kahoot, como decía Valentina, pues es una solución muy importante porque el protagonismo empieza a ser del estudiante dentro de ese escenario virtual y a partir de allí el docente, que ya empieza a empaparse de todas esas tecnologías que son factibles para utilizarlas en aspectos ya de tipo académico, empiezan a funcionar. Pero eso requiere tiempos.
Entonces, un profesor que toda su vida ha sido o ha deambulado desde lo presencial, cuando lo han pasado a este escenario remoto o de pronto con algunos visos de virtualidad, pues por supuesto que tiene que estar sufriendo porque su discurso va a ser de 3 horas. Entonces, en esa situación es tremendamente complejo. Entonces, por eso desde allí la virtualidad es tan exigente, porque a partir de la virtualidad se deben de tener ya toda una estructura de contenidos que haya sido aprobada, que haya sido descartada, que haya sido consensuada, para que esté ya dentro de esa aula, la puedan observar y la puedan identificar sus estudiantes. De tal manera que en esos encuentros que vayan a tener con el docente, en esos encuentros sincrónicos, se logre entonces que el estudiante pueda participar. Pero para que pueda participar, si uno lanza la pregunta, hay un vacío, como el que, en un silencio total, porque el estudiante está acostumbrado de que el docente es el que genera todo el discurso y a través de ese discurso es que posiblemente de pronto él pueda hacer algunas preguntas que faciliten la interacción. Entonces allí la pedagogía empieza a ser básica. Si el maestro no tiene pedagogía para lo virtual, no hay formas de que cambie ese discurso, que cambie esa comunicación. Entonces allí es donde vienen de pronto estos métodos como el de la clase invertida. Pero para hacer clase invertida el docente tiene que capacitarse para tener resolución de la metodología, mejor, el caso de trabajar a través de resolución de problemas, pues tiene que capacitarse el profesor para que pueda transmitir eso y dé la voz a sus estudiantes. Y él simplemente pues haga ese liderazgo, ¿no? Haga esa organización y facilite entonces que esas interacciones, pues realmente no vale la pena estar tres horas con 20, 30 estudiantes en un escenario de una plataforma de videoconferencia, sino más bien que ellos puedan interactuar también asincrónicamente, conociendo todas esas herramientas que se disponen y desde las cuales se puede generar mucho contenido. Entonces, yo creo que el gran problema que nosotros tenemos actualmente es que queremos hacer un traslado, una copia de lo presencial hacia lo virtual en un escenario donde no cabe y donde las formas de comunicación y de interacción son totalmente diferentes. Y además el docente no está capacitado. Hay mucha tecnología, le podemos poner toda la tecnología que nosotros queramos. La tecnología está, pero la tecnología no fue creada con fines de tipo pedagógico. Nosotros somos los que tenemos que dar esa viraje para que ese WhatsApp, para que ese Kahoot, como el que utiliza Valentina o su profesor, pueda llegar a los estudiantes. No es el video como tal, sino cómo yo genero un video para motivar a mis estudiantes para que ellos también generen videos y generen contenidos. Entonces, ese espacio de formación es una brecha que está originando ese tipo de situaciones. Y también los imaginarios que tienen los directivos de los colegios, de las universidades, que el docente, como trabaja de 7 a 10 de la mañana presencialmente, él tiene que trasladar esas 7 a 10 de la mañana dentro de un espacio, de una plataforma de videoconferencia, lo cual es totalmente absurdo. Alfredo. Entonces, sí, adelante. Alfredito, gracias por tu participación. Comparto plenamente lo que tú estás diciendo y me parece que la pregunta que uno se haría en este momento es, entonces, ¿por dónde empiezo? Si soy docente y tengo todo esto, ¿cierto? Tengo todo este traslado del presencial al mundo virtual, ¿por dónde empezamos? En ese orden de ideas, yo quiero que Dianita nos comparta un video del profesor José Andrés Martínez, que además de ser docente es consultor, que nos invita a esa reflexión para saber por dónde empezar. Dianita,
¿nos ayudas con el video, por favor? Gracias. Sí, creo que Aura quiere hablar, entonces si quieres que Aura participe, porque creo que tal vez sea respecto a lo que dice Alfredo y continuamos con el video. Perfecto. Sí, gracias. Me parece como muy chévere que estemos tantos actores del proceso acá, porque yo en cambio no estoy totalmente de acuerdo con lo que Alfredo plantea cuando él habla de algo que me toca, de los directivos docentes. Digamos que la apreciación es muy generalizada y yo también en ese sentido creo que quiero ser muy precisa. Resulta que no en todos los contextos la situación es la misma, ¿sí? Yo como directivo docente puedo decir que tanto yo soy coordinadora, que tanto el rector a la cabeza de la institución y de ahí para abajo nosotras, sus coordinadoras, hemos más bien hecho la reflexión a los profes de que nos toca moderar la forma como estamos haciendo las cosas, de que hay que tener la organización y tratar de ir ajustando esos horarios en los que hemos caído todos. Porque no se crea que de pronto el directivo, por ser directivo, no tiene que hacer nada, sino solamente organiza y discúlpenme que utilice el término y manda, ¿no? No, nuestro trabajo, a pesar de ser organizacional, nos convoca a una serie de cosas que no por el hecho de no estar directamente en el aula y estar cerca con los procesos de los chicos, implica que nosotros estemos en este proceso cruzados de brazos solo observando. Hay directivos docentes, como yo les comentaba ahorita, a mí yo me he desorganizado en mi horario y me he triplicado en mi horario de trabajo. Y eso lo he tenido que, lo he ido organizando, pero desde que yo pienso que en toda experiencia uno primero cae para aprender, ¿sí? Uno se adapta. Mientras se adapta, eso es un proceso en el que uno aprende y de lo que aprende, pues replantea las cosas que sabe que debe estar ajustando. En este sentido, entonces, pienso que puede ser que suceda, pero no podemos llegar a generalizar de que esas acciones son de parte de todos los directivos. Pienso que cuando ustedes preguntaban qué debemos hacer, yo pienso que la casa se debe organizar desde arriba y pienso que los mismos entes territoriales no han organizado la casa, ¿sí? Entonces un día dicen una cosa, a los 15 días la vuelven a cambiar y en los colegios estamos así, desde arriba, desde la cabeza de esta casa. En los colegios entonces planteamos unas estrategias y entonces llegó una circular, llegó un comunicado, llegó una directiva, llegó una resolución y nos toca volvernos a reunir, volver a ajustar y en la marcha hemos ido trabajando. No hay cosa más horrible que hacer eso, trabajar sin programación, ¿sí? Como que los mismos docentes, pero que organicémonos es el llamado de ellos, unifiquemos. ¿Cómo unificar cuando la información está llegando en cualquier momento y decisiones que se toman en un consejo académico tienen que ser modificadas y reúna extraordinarios para volver a hablar sobre el tema que ya habíamos tratado de acomodar y que nos toca volver a replantear? Entonces, digamos que hay instituciones que todavía tenemos la parte humana muy viva, que estamos pendientes de lo que pasa con nuestros compañeros, que estamos alertándolos también a ellos de que nos ajustemos y no nos propasemos, y no es que seamos, digamos, el paraíso, porque pues todas las instituciones educativas Claro. tienen sus devenires, ¿cierto? Y el día a día ellos llegan, pero sí hay instituciones que todavía creemos que desde lo humano no solamente formamos a los estudiantes, sino que también cuidamos de todo el capital humano que hay en nuestros colegios. Entonces, quería hacer esa aclaración porque pues ustedes saben que uno siempre alcanza a tocarse con las apreciaciones y que generalmente tendemos a hacer las cosas, hacer las apreciaciones de un modo, valga la cacofonía, muy general. Entonces, muchas gracias. Ya cierro micrófono. Gracias, Aura. A mí me parece muy importante lo que tú dices y por eso la invitación nuestra también, al contrario, es que construyamos desde abajo, desde dentro de la casa. Y desde ahí también podemos hacer aportes y podemos hacer construcciones en las que nos involucramos a partir de nuestra experiencia, de nuestra cotidianidad, de nuestros contextos
y yo creo que podemos aportar y construir a estas transformaciones. Obviamente la experiencia de nosotros como maestros es muy valiosa y ahí es donde nosotros también nos centramos cuando hacemos la propuesta de que construyamos colaborativamente. O sea, obviamente desde lo humano, somos seres humanos con emociones, con sentimientos, con fortalezas, con esencias, con conocimientos que nos movemos en unos contextos específicos. Por eso la invitación ahora a ver el video y también a pensar cómo le cogemos la comba al palo, por dónde es que vamos a empezar, o sea, qué proponemos nosotros para arrancar. José Andrés nos hacía una apuesta desde lo curricular que tiene que ver con cómo diseñamos esos currículos. Pero eso, ¿cómo sería en el quehacer docente? ¿Cómo cerrar esa brecha o cómo generar alternativas que desde el docente puedan flexibilizar ese proceso? Bueno, David, en realidad no hay una respuesta sencilla y una respuesta única para eso que estás preguntando. Lo que yo he alcanzado a comprender es que el docente tiene que arrancar por preguntarse no qué es lo que yo tengo que enseñar en este espacio académico a mi cargo, sino qué es lo que los estudiantes deben aprender en este espacio académico a mi cargo. Y una vez que se hace esa pregunta, que parece una absoluta tautología, pero no lo es, puede preguntarse a continuación, ¿cómo voy a evaluar el aprendizaje que los estudiantes tienen que lograr a lo largo de este espacio académico para garantizar que cuando se me acabe el tiempo que tengo con ellos, la gran mayoría de los estudiantes hayan aprendido lo que tenían que aprender cara al desarrollo de las competencias para las cuales se ha diseñado este programa? Es un reto grande desde la docencia. Es un reto grande porque implica que en nuestras aulas de clase, soy profesor desde hace muchísimos años, por eso entiendo esta parte de la película también, implica darle la vuelta a lo que hemos hecho. Implica salirnos de nuestra zona de confort. Implica, por ejemplo, comprender que probablemente muchas cosas que yo he venido enseñando durante años, podría dejar de enseñarlas y los estudiantes aprenderían lo mismo o tal vez más. Implica salirme de ese lugar especial en el aula de clase donde el spot de luz me ilumina a mí y ceder ese espacio para que sean los estudiantes los protagonistas. Implica, y es algo que no le gusta a nadie como profesor, empezar a facilitar lo que ocurre en las aulas de clase en lugar de dictar una clase magistral, que es algo con lo que muchos, por la formación que hemos recibido, nos sentimos más a gusto. Creo que el reto pasa por ahí, David. Gracias, José Andrés. José Andrés. Dianita, gracias. A ver, cuando Cristina nos dice cómo le buscamos la comba al palo, creo que uno de los caminos es que los docentes empecemos a pensar cómo modificar este rol de dictadores de clase, ¿cierto? De transmisores de información a ser guías de procesos de aprendizaje, como nos lo dice el profesor José Andrés Martínez. Nosotros debemos cambiar de chip, debemos asumir ese rol de acompañamiento a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes sean el centro de este proceso de formación y nosotros los acompañamos. Esa es una posición completamente distinta y si lo vemos desde la comunicación, era lo que estamos diciendo al comienzo. Esto deja de ser una transmisión, ¿cierto?, en un solo sentido para convertirlo en una conversación de doble sentido. ¿Qué es lo que realmente necesita mi estudiante en este escenario, en este tiempo que tengo en mi clase? Creo que lo que traía Valentina a la mesa del día de hoy es eso, ¿no? ¿Por qué 3 horas de clase? ¿Qué es lo importante de las 3 horas de clase? ¿Será que necesitamos las 3 horas de clase? Cristina, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Sonia. Yo también convoco, y viene un poco desde lo que hemos escuchado, de lo que dice Alfredo, de lo que plantea Aura, también está ahí. ¿Qué es lo virtual? O sea, nosotros tenemos que pensar
en unos aprendizajes centrados en el estudiante, como lo plantea Sonia, pero tenemos que reconocer que el mundo virtual es un mundo, y es un mundo que tiene unas especificidades y unas características que nosotros a veces no reconocemos, en algunos casos no reconocemos, y por eso trasladamos nuestras prácticas presenciales a la virtualidad. Entonces, nosotros no reconocemos el único espacio de formación que reconocemos o que podemos reconocer en este momento. Es posible que las circunstancias nos hayan llevado a esto. Son los espacios sincrónicos. O sea, por eso un maestro debe cumplir con 3 horas de una charla casi que forzada para mantener la atención de los estudiantes cuando tenemos otros recursos con los que nuestros estudiantes pueden hacer otros aprendizajes otros, además, que fortalecerían también el desarrollo de competencias, las que nosotros nos propongamos y otras, sin que necesariamente sean sincrónicas. O sea, no reconocemos lo asíncrono como un espacio posible de aprendizaje. Entonces, fíjense que ahí nuestros roles también empiezan a cambiar. O sea, yo como diseño espacios que no sean sincrónicos, sino que sean asíncronos y que lo reconozca como posibilidad de aprendizaje y de diseño y que eso forme parte de mi rol de maestro. Entonces, fíjense que esto pasa no solamente por lo que decía Alfredo, obviamente pasa por lo pedagógico, pero aquí también viene una reflexión frente a la didáctica. Aura tocó o Alfredo tocaron la parte de la evaluación. Obviamente, ¿qué significa? Tenemos que hacer preguntas claras. La pregunta clara más la respuesta tenemos que construirla. Es ¿qué significa el aprendizaje en lo virtual? Y cómo se produce realmente aprendizaje y conocimiento en estos contextos digitales. O sea, teniendo claro que lo digital también ha cambiado la producción, la difusión, la circulación y la construcción de conocimiento, de interacción y de encuentro con los otros. Entonces, a mí me parece que todo este tipo de reflexiones nos convoca a esa que construyamos desde la casa, o sea, porque desde ahí también tenemos muchas cosas que aportar. Y por eso los invitamos a nosotros en esta charla, que construyamos desde nuestra experiencia y aportemos desde ahí. Bueno, quería decirles que ya se nos está agotando un poquito el tiempo, nos quedan apenas 10 minuticos y no sé, a mí me gustaría escucharle la opinión de Olga o de Laura, tal vez de pronto no charlando solamente de las dificultades, sino de pronto si tienen así un ejemplo como el de Valentina, en el que hayan aplicado una nueva estrategia, que les haya funcionado, o alguna cosa que nos quieran comentar a partir de su experiencia como docentes. Bueno, en mi caso, al igual que Aura, soy coordinadora y hemos tenido una experiencia muy particular en nuestro colegio. Al igual que ella, tengo una visión en la cual definitivamente la cabeza, digamos que desde el rector, nos permite generar todo un ambiente de trabajo a pesar de las dificultades y la adversidad. En particular, la experiencia es lo que han propuesto los mismos docentes en el ámbito de todas estas actividades y cómo se han desarrollado en el medio virtual un festival matemático para niños en los cuales se trabajó desde primera infancia hasta 11 con elementos construidos por los propios docentes como equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita, muy participativa, pudimos vincular a los padres. Asimismo, se trabajó la semana ambiental, ha salido a flote muchas de las habilidades y conocimientos que de otra manera tal vez no habíamos podido compartir con nuestros compañeros docentes y ver cómo entre unos y otros estamos trabajando allí con la mejor disposición. Y actualmente estamos trabajando en la semana de las sociales que se tomaron en el colegio y hemos trabajado unas olimpiadas, una carrera de observación y eso ha permitido que los chicos se motiven
desde espacios pedagógicos, pero con propuestas diferentes. Y ha sido muy interesante y muy reconocido por todo el equipo docente en general. Básicamente eso tendría para recalcar, más allá de todo lo que han compartido los compañeros, completamente de acuerdo, estamos un poco desbordados, no solo en los tiempos de trabajo, sino también en nuestra emocionalidad, en nuestra sobrecarga de información y en la propia preocupación por todo lo que sucede a nuestro alrededor y ver cómo tenemos que seguir afrontando esto y ser responsables de toda una comunidad educativa, como lo escribí allí en los aportes. Eso tendría para compartir en este momento. Muchas gracias. Olga, gracias por tu participación. Yo quería invitarlos en función de lo que estamos diciendo que estamos o debemos construir desde la casa y en función de lo que estábamos viendo en el video que acabamos de ver, Dianita, me gustaría que compartiéramos el video que tenemos sobre ese nuevo rol del docente y la figura del estudiante, que tiene que ver con todo esto que estamos conversando. And are you happy with your new job? Well, I'm adapting step by step. There are too many new things after 10 years of being asleep. Sometimes I feel I'm too old to learn, but thanks to Entity, it's been much easier. Woohoo! You finally complimented me. Wow, thanks. Don't get big-headed, Entity. What about you? What about me? Are you happy being a maker, mentor? You know what I do, right? Yes, you're a teacher, aren't you? Just don't know exactly what it is you teach. No, Dad, I don't teach. That's the reason we aren't called teachers anymore. My fellow maker mentors and I help young makers discover their... Makers? A maker is what you understand as a student today. Okay. Well, so we try to lead and help our makers to enhance their learning experience using creative technologies and to make the most of their artistic potential. We nurture them using hands-on practical activities. Okay, let me show you. Entity, can you open my cloud files of collaborative supply chain projects? With pleasure, Lisa. The old ways of learning by forcing tons of info into our minds are over. Now, knowledge is everywhere, Dad. Wait, as an old person, you teach old people as well? Dad, we don't teach anymore. Today, we help makers discover new skills so they can manufacture as any smart factory does nowadays. Dad, you can create anything you can imagine. Technology is at your reach. Look. What do you think, Dad? Dad? Well, you might say you're not a teacher. Today, you've taught your old dad something. That I'm not too old to become a maker. Definitivamente este video nos convoca a lo que estábamos conversando, de que es necesario cambiar de chip, como lo decía el profesor José Andrés. Creo que por ahí podemos empezar, en la medida en que los docentes empiecen a entender que la figura cambia,
Seguramente encontraremos solución a toda esta problemática, entendiendo a nuestros estudiantes como creadores, como seres activos en este proceso de formación. Yo quisiera invitarlos a que por el chat, si nos tocara hacer un compromiso para los próximos 30 días, ¿ustedes qué harían en los escenarios educativos donde ustedes se mueven? ¿Qué compromiso pueden hacer para los próximos 30 días? O que nos lo contaran, pueden abrir el micrófono. Claro que sí. Adelante. Bueno, igual acá antes de que alguien empiece a participar, quiero retomar algo. No olvidemos que el hoy es mañana, pero también que el mañana puede ser el hoy. También saben que el video me deja pensando porque la tecnología estuviese al alcance de todos, sería genial, pero esa no es una realidad en nuestros contextos, en algunos de nuestros contextos. Estoy hablando por los contextos de colegios distritales en zonas que están en la periferia de la ciudad, donde ustedes con todos los esfuerzos que los profes hacen para contactar a los chicos, de cargarles el teléfono, de comprar una SIM para tener exclusividad, para atender a las familias, de contactarlos por la web, de recibir las fotos de sus trabajos para compartirlas y hacer ese canal de comunicación con los otros maestros. Todo eso ni siquiera ha sido suficiente. En mi colegio todavía tenemos 75 niños de los que no sabemos nada. No se han podido ubicar, seguramente cambiaron de residencia, son personas que no manejan ni siquiera una línea telefónica. Entonces la realidad es otra en ese sentido, porque muy lindo está el video y todo, pero eso no sucede en nuestro contexto. Y lo estoy particularizando, pero sé que es también la historia de muchos, porque la desigualdad está evidente más aún en estas circunstancias. Aura, de acuerdo. Sí, profe. Dale, Ahí Cris. es muy importante tener en cuenta el contexto, pero también la invitación es a que nosotros podemos apostarle a la creatividad, obviamente de los recursos con los que contamos y en los contextos en los que nos movemos. No vamos a tener la tecnología que nos está mostrando el video a nuestras manos, no la tenemos. Reconocemos en el contexto la inequidad, pero con lo que tenemos también, ¿qué apuestas hacemos? Sí, o sea, María Cristina, ¿cómo yo le apuesto? Lo que pasa es, discúlpame, lo que pasa es que yo no voy tanto a la modernidad y la actualidad de la tecnología con la que contamos, sino a esas personas que no tienen ni siquiera un mínimo contacto con la tecnología y que, como lo estoy diciendo, por ejemplo, en mi institución tenemos 75 niños de 112 en la jornada, porque estoy hablando solo de una jornada, que no hemos podido contactar, no hemos podido ubicar. Y eso nos tiene a nosotros pensativos todo el tiempo, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cómo vamos a lograr, si ni siquiera con el voz a voz se han enterado y se han acercado para reclamar sus guías? Porque la Secretaría de Educación en Bogotá ha implementado bastantes estrategias y fuera de eso los colegios han implementado otras tantas. Y aún así nos quedan 75 niños que tenemos, el término suena terrible, pero es así, desaparecidos de nuestras aulas virtuales, de la presencialidad, porque yo les cuento que, por ejemplo, el rector en nuestro colegio esta semana ha estado toda la semana entregando kits y va a estar otro tiempo entregando material en guías físicas para esos niños que no tienen la conectividad, pero y de los que no sabemos nada porque no tienen un teléfono, porque no tienen acceso a la internet, suena como increíble, pero sí es cierto, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero, a ellos que tienen unas condiciones que no les permiten lo que otros podemos, los medios a los que otros podemos acceder. Bueno, Aura, queremos agradecerte por tu participación, muchísimas gracias a todos por su participación. Queremos contarles que muy seguramente tendremos un segundo webinar, tal vez para presentar más estrategias, para charlar más sobre el tema. Hay muchísimas cosas sobre las que hay que hablar. Entonces, pues les estaremos contando si hay una segunda oportunidad, de pronto para contar con ustedes.
Queremos agradecerles por su tiempo y pues esperamos que también haya sido de mucho gusto para ustedes. Dianita, yo quisiera que antes de despedirnos les compartiéramos por el chat uno de los recursos que seleccionamos para que lo vean posteriormente. Es una entrevista tremendamente interesante que complementa todo lo que estamos diciendo en esta mesa virtual. Y Aura, sí, totalmente de acuerdo contigo, la problemática es enorme y claramente uno quisiera solucionar o poder llegar a estos niños que están, como tú decías, desaparecidos. Claro, seguramente ustedes están haciendo todos los mejores esfuerzos y eso está muy bien, pero la invitación aquí sigue siendo a que nosotros desde las aulas de clase, desde nuestro escenario virtual ahora, cambiemos ese chip, seamos creativos, generemos estas reflexiones al interior de nuestros equipos de trabajo para mirar a ver realmente qué es lo que necesitan aprender nuestros niños. Y yo vuelvo al tema de las 3 horas de Valentina y a la invitación que nos hace el profesor José Andrés, qué es lo que necesitan nuestros niños aprender. ¿Ya compartimos el video, Dianita? Sí, ya lo compartimos para que lo tengan ahí en link. Ok, muchas gracias. Cristina, te doy la palabra. Bueno, inicialmente quedan muchas reflexiones y muchas preguntas sobre la mesa. Estamos moviéndonos en un mundo que desconocemos o que conocemos muy poco. También viene al diálogo algo que nos presentó el profesor Alfredo, que son otras didácticas. Nos habló del aprendizaje invertido, nos habló bueno, me acuerdo del aprendizaje invertido y nos habló de los quizzes que nos compartió Valentina, pero también hay otra serie de cosas que nos involucran realmente a nosotros como docentes y que siempre hemos estado acostumbrados a hacer muchas cosas para promover esta creatividad y para promover otras formas de interacción, y realmente convocamos a que todas estas estrategias que hemos aprendido, que tenemos a la mano, que reconocemos como valiosas, las pongamos ahora y las pensemos para lo virtual. Yo pienso que ahí hay una gran discusión, una gran pregunta, y también a mí me gustaría, de todas maneras, no sé si en el chat podamos compartir con ustedes o ustedes nos puedan compartir si nosotros hiciéramos otro webinar, si lo programáramos, sobre qué quisieran que habláramos. O sea, porque están, por ejemplo, el tema que proponía Alfredo de las nuevas estrategias didácticas, de las que llamamos innovaciones. Ahí, por ejemplo, podríamos estar muy cerca a mirar el storytelling. Nosotros como maestros somos unos narradores, o sea, sabemos de narración, qué tanto construimos este tipo de cosas. Entonces nos gustaría también que ustedes compartieran con nosotros de qué quieren seguir conversando. Listo, entonces les agradecemos a todos, aquí queda el material y pues esperamos vernos en una próxima oportunidad, ¿vale? Muchas gracias por igual compartir tu experiencia y por acompañarnos. Igual nos... Gracias, muchas gracias. Chao, Sony. Chao. Nos pueden seguir por las redes también.